Lo siento, señor. El vigilante dio un paso hacia la reja y negó lentamente con la cabeza. Tengo la orden de no dejarlo entrar. Carlos permaneció inmóvil. Por un instante creyó que se trataba de un malentendido. Debe haber un error. Mi hija vive aquí. El vigilante bajó la mirada. No hay ningún error. La administración me avisó hace unos minutos. Si usted llega, no debo permitirle el ingreso. Carlos sintió un nudo en la garganta. Levantó la vista hacia el edificio. En el tercer piso, una pequeña figura apareció detrás del ventanal. Era Sofía, su nieta. La niña sonrió apenas lo vio. Comenzó a saludarlo con las dos manos. Carlos levantó la suya para responderle. Pero de un momento a otro, alguien apareció detrás de la niña. Le tomó el brazo y la apartó bruscamente de la ventana. Las cortinas se cerraron. Todo volvió a quedar en silencio. Carlos permaneció varios segundos mirando el apartamento vacío. Después respiró hondo. Guardó en el bolsillo el pequeño regalo que llevaba para Sofía. Se dio la vuelta y comenzó a caminar lentamente hacia la salida del conjunto. Mientras se alejaba, solo podía hacerse una pregunta. ¿En qué momento su propia hija había decidido sacarlo de su vida? Mientras caminaba hacia su carro, Carlos no podía dejar de mirar el pequeño regalo que todavía llevaba entre las manos. Era el mismo que Sofía le había pedido una semana antes, un rompecabezas de astronomía. Abuelo, cuando vengas a mi cumpleaños lo armamos juntos. Aquellas palabras seguían resonando en su cabeza. Lo que más le dolía no era que le hubieran prohibido entrar, era no entender qué había pasado. Hasta apenas unos meses atrás, él veía a su hija y a su nieta casi todos los fines de semana. Almorzaban juntos, llevaba a Sofía al parque, la ayudaba con las tareas del colegio. Y cuando su hija tenía que trabajar hasta tarde, era Carlos quien recogía a la niña y la llevaba a casa. Nunca había faltado cuando ellas lo necesitaron. Por eso, aquella orden del vigilante no tenía ningún sentido. Subió al carro, puso el regalo sobre el asiento del copiloto, sacó el celular. Había un solo mensaje sin responder. Era de su hija. Lo había enviado esa misma mañana. «Papá, por favor, no vengas hoy». Nada más. Ninguna explicación, ningún motivo. Carlos volvió a leer esas 6 palabras, y por primera vez comenzó a preguntarse. Alguien estaba haciendo que su propia hija creyera algo que nunca había ocurrido. Carlos dejó el celular sobre el asiento y arrancó el carro sin saber a dónde ir. Durante varios minutos condujo sin rumbo. Cada semáforo en rojo le daba tiempo para pensar una y otra vez en el mismo mensaje. «Papá, por favor, no vengas hoy». No era propio de Laura. Su hija jamás le habría escrito algo así, o al menos eso era lo que él creía. Mientras esperaba que cambiara la luz del semáforo, recordó la última comida familiar que habían compartido. Habían celebrado el cumpleaños de Sofía. La casa estaba llena. Sus hermanos, sus cuñadas, los sobrinos y Laura. Todo parecía normal. Hasta que, en medio de la conversación, su yerno, Andrés, hizo un comentario que nadie entendió. Hay personas que creen que pueden comprar el cariño de los niños con regalos. El ambiente quedó en silencio durante unos segundos. Carlos pensó que era una broma. Incluso sonrió. Pero nadie más sonrió. Laura bajó la mirada. Andrés cambió de tema como si no hubiera pasado nada. Aquella noche, cuando todos se despidieron, Sofía corrió a abrazar a su abuelo. «El próximo sábado vienes otra vez». Carlos le revolvió el cabello con una sonrisa. «Claro que sí, princesa, pero ese sábado nunca llegó». Desde ese día, Laura comenzó a cancelar todas las visitas. Primero dijo que estaba ocupada, después que Sofía tenía muchas tareas. Luego dejó de contestarle las llamadas, y sin darse cuenta, el hombre que había estado presente toda la vida de su hija y de su nieta, terminó siendo un desconocido al otro lado de una reja. Carlos apretó el volante. Por primera vez, una idea comenzó a rondar su cabeza. ¿Y si todo había empezado aquella noche con ese extraño comentario de Andrés? Durante los siguientes días, Carlos intentó comunicarse con su hija. La llamó varias veces. Ninguna llamada fue respondida. También le escribió: «Laura, necesito que conversemos. Solo dime qué está pasando. Si hice algo que te molestó, quiero escucharte». Los mensajes aparecían como leídos.
pero nunca recibían respuesta. 3 días después, Carlos tomó una decisión. Fue hasta la oficina donde trabajaba Laura. Esperó casi 1 hora en la cafetería del edificio. Cuando ella salió, él se acercó despacio. Laura. Ella se detuvo. Por un instante pareció querer abrazarlo, pero enseguida miró hacia atrás. Andrés estaba esperándola junto al automóvil. Laura volvió a mirar a su padre. No debiste venir. Solo quiero saber qué está pasando. Ella respiró profundamente. No es un buen momento. Llevas semanas diciéndome lo mismo. Papá, por favor, no hagas esto más difícil. Carlos dio un paso hacia ella. ¿Difícil para quién? Laura no respondió. Andrés caminó hasta donde estaban. Se colocó junto a su esposa. Creo que ya quedó claro que Laura no quiere hablar. Carlos lo miró fijamente. Esto es un asunto entre mi hija y yo. Andrés respondió con tranquilidad. Ahora también es asunto mío. Laura evitaba levantar la vista. Carlos esperaba que dijera algo, que lo contradijera, que explicara lo que estaba ocurriendo. Pero ella permaneció en silencio. Después abrió la puerta del automóvil. Subió sin despedirse. Andrés hizo lo mismo. Antes de cerrar la puerta, miró a Carlos durante unos segundos y por primera vez sonrió levemente. El automóvil se alejó. Carlos permaneció inmóvil, viendo cómo desaparecía al final de la calle. Aquella fue la primera vez que comenzó a creer que alguien estaba impidiendo que su hija hablara con él. Esa misma noche, Carlos llegó a su casa mucho más tarde de lo habitual. Su esposa, Elena, estaba esperándolo en la cocina. ¿Pudiste hablar con Laura? Carlos dejó las llaves sobre la mesa y negó con la cabeza. Solo unos minutos. ¿Qué te dijo? Casi nada. Elena guardó silencio. Conocía a su esposo lo suficiente para saber que algo no estaba bien. Carlos se sentó lentamente. La vi diferente. ¿Diferente cómo? Como si quisiera decirme algo, pero no pudiera. Elena frunció el ceño. ¿Y Andrés estaba ahí? Carlos asintió. Llegó justo cuando empezábamos a hablar. Durante unos segundos, ninguno dijo una palabra. Entonces Elena recordó algo. Carlos, ¿te acuerdas de aquella comida en diciembre? ¿Cuál? La que hicieron aquí. Cuando Andrés encontró a Sofía jugando contigo en el jardín. Carlos levantó la mirada. Sí, ese día él hizo un comentario que me pareció muy extraño. ¿Cuál? Dijo que una niña no debía depender tanto de su abuelo porque después confundía quién era la verdadera autoridad. Carlos permaneció en silencio. No había vuelto a pensar en aquella conversación. Elena continuó. En ese momento creí que estaba exagerando, pero ahora ya no estoy tan segura. Carlos tomó el celular. Entró al chat de Laura una vez más. La última vez que habían hablado con normalidad había sido hacía casi 4 meses. Desde entonces, solo existían mensajes sin respuesta. Mientras seguía mirando la pantalla, el teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido. Carlos contestó de inmediato. ¿Aló? Del otro lado de la línea se escuchó una voz muy bajita. ¿Abuelo? Carlos abrió los ojos de inmediato. Era Sofía. Pero antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Carlos volvió a marcar el número. La operadora respondió. El número que intenta llamar no se encuentra disponible. Carlos miró nuevamente el teléfono. ¿Por qué su nieta lo había llamado a escondidas? Carlos permaneció varios segundos, mirando la pantalla del celular. Volvió a marcar el número. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Siempre obtenía la misma respuesta. El número que intenta llamar no se encuentra disponible. Dejó el teléfono sobre la mesa. 5 minutos después, volvió a sonar. Era el mismo número. Contestó de inmediato. ¿Sofía? Del otro lado se escuchó la respiración de la niña. Abuelo. ¿Tú estás enojado conmigo? Carlos cerró los ojos. No, mi amor. ¿Por qué preguntas eso? Hubo unos segundos de silencio. Porque mi papá dice que ya no quieres venir a verme. Carlos sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Eso te dijo? Sí. Dice que tú ya no nos quieres. Carlos respiró profundamente antes de responder. Eso no es cierto. Yo siempre voy a quererte. Siempre. La niña guardó silencio. Después habló en voz muy baja. Yo también quiero verte. Carlos sonrió por primera vez en varios días. Entonces dile a tu mamá que quiero hablar con ella. Sofía alcanzó a responder.
Ella llora mucho. Pero en ese instante se escuchó una voz masculina a lo lejos. ¿Con quién estás hablando? La niña se quedó completamente callada. Carlos reconoció la voz. Era Andrés. Sofía, ¿quién tiene ese teléfono? La llamada terminó de inmediato. Carlos volvió a marcar. Esta vez el teléfono estaba apagado. Permaneció inmóvil sosteniendo el celular. No sabía qué era más preocupante, que su nieta creyera que él la había abandonado, o descubrir que alguien le estaba contando una historia completamente distinta. Entonces tomó las llaves del carro. Miró a Elena. Mañana voy a averiguar qué está pasando, aunque tenga que empezar desde el principio. La mañana siguiente, Carlos no fue directamente a la casa de Laura. Condujo hasta el colegio de Sofía. Sabía que a esa hora los estudiantes ya habían entrado. Esperó frente al parque que quedaba al otro lado de la calle. 15 minutos después vio salir a Marta, la profesora que había acompañado a Sofía desde primer grado. Ella reconoció a Carlos de inmediato. «Don Carlos, hace mucho no lo veía». Él sonrió con amabilidad. «Sí, han pasado varias semanas». Conversaron unos minutos. Después Carlos preguntó con naturalidad: «¿Cómo ha estado Sofía?» La profesora hizo una pausa. «Es una niña maravillosa, pero últimamente la noto muy diferente». Carlos sintió un vacío en el estómago. «¿Qué le pasa?» «Está más callada. Ya casi no juega con sus compañeros. Y hace unos días lloró durante una actividad». Carlos frunció el ceño. Le dijo por qué. La profesora dudó unos segundos. «No sé si deba contarle esto». «Por favor». Ella bajó la voz. Mientras dibujaban a su familia, Sofía me preguntó algo muy extraño. Carlos esperó en silencio. Me preguntó si era verdad que un abuelo podía dejar de querer a su nieta de un día para otro. Carlos sintió que el aire le faltaba. La profesora continuó. Yo le dije que no entendía por qué pensaba eso. Entonces ella respondió: «Mi papá dice que mi abuelo ya no quiere volver a verme». Carlos permaneció inmóvil. No supo qué responder. La profesora apoyó una mano sobre su brazo. «Perdone si me estoy metiendo donde no debo, pero esa niña necesita mucho a su abuelo». Carlos agradeció la conversación y regresó lentamente al carro. Antes de encender el motor, abrió la guantera. Allí seguía guardado el regalo que nunca pudo entregarle. Lo observó durante unos segundos. Después tomó una decisión. Ya no iba a esperar a que Laura quisiera hablar con él. Esa misma tarde, Carlos volvió al conjunto donde vivía su hija. No llevaba regalos, no llevaba flores. Solo quería hablar con ella 5 minutos. Cuando llegó a la portería, el mismo vigilante lo reconoció. «Buenas tardes, señor Carlos». Carlos asintió. «Solo necesito entregarle algo a mi hija». El vigilante bajó la mirada. «Lo siento. La orden sigue igual». Carlos respiró hondo. «No voy a entrar. Solo llámela y dígale que estoy aquí». El vigilante tomó el teléfono interno. Esperó unos segundos. Después habló. «Señora Laura, su papá está en la portería». Carlos permanecía inmóvil. Desde donde estaba alcanzaba a ver parte de la torre donde vivía su hija. El vigilante volvió a hablar. «Sí, señora, entiendo». Colgó lentamente. Carlos levantó la mirada. «¿Qué dijo?» El vigilante dudó unos segundos antes de responder. «Dice que no va a bajar». Carlos guardó silencio. «¿Le dijo por qué?» «No, señor. Solo me pidió que, si usted volvía, le recordara que ya habían hablado de esto». Carlos apretó las llaves del carro dentro del bolsillo. En ese momento, las puertas del ascensor del edificio se abrieron. Laura salió al lobby acompañada de Andrés. No habían visto a Carlos. Él los observó desde la portería. Andrés hablaba mientras señalaba hacia la entrada del conjunto. Laura permanecía en silencio. Un instante después, ella levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de su padre. Los dos quedaron inmóviles. Carlos dio un paso hacia adelante. Laura también pareció dar uno. Pero Andrés apoyó una mano sobre su espalda y le dijo algo al oído. Ella bajó nuevamente la cabeza, se dio la vuelta y regresó al ascensor sin mirar otra vez a su padre. Las puertas se cerraron. Carlos permaneció inmóvil. El vigilante rompió el silencio. «Señor, no sé qué esté pasando entre ustedes, pero su hija parecía querer acercarse». Carlos no respondió. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, una sola idea comenzó a tomar fuerza. Si Laura quería hablar,
¿Por qué siempre terminaba alejándose cuando Andrés aparecía? Al día siguiente, Carlos recibió una llamada inesperada. Era Claudia, la mejor amiga de Laura desde la universidad. Hacía varios meses que no hablaban. Don Carlos, ¿tiene unos minutos? Claro, Claudia. Se encontraron esa misma tarde en una cafetería. Después de saludarse, Claudia miró hacia todos lados antes de hablar. No sé si estoy haciendo lo correcto. Carlos permaneció en silencio. Laura ya no es la misma. Carlos levantó la vista. ¿Qué quieres decir? Hace un año salíamos casi todas las semanas. Ahora casi no responde mis mensajes. Y cuando hablamos, siempre está pendiente de que Andrés no escuche la conversación. Carlos sintió un escalofrío. ¿Ella te ha dicho qué pasó conmigo? Claudia negó con la cabeza. Nunca directamente. Solo una vez me dijo algo muy raro. Carlos esperó. Me dijo que había descubierto cosas sobre usted que nunca imaginó. ¿Qué cosas? No quiso decirme. Solo repitió que había sido muy ingenua durante muchos años. Carlos permaneció inmóvil. No entendía de qué estaba hablando. Claudia continuó. Pero hay algo más. Hace unos meses coincidimos en un cumpleaños. Laura dejó el celular sobre la mesa mientras fue al baño. No estaba buscando nada, pero entró un mensaje y vi el nombre de Andrés. Carlos la observó atentamente. ¿Qué decía? Claudia respiró hondo. Solo alcancé a leer una frase. No le muestres esos documentos a tu papá todavía. Carlos frunció el ceño. ¿Qué documentos? No lo sé. Cuando Laura regresó, guardó el teléfono inmediatamente. Los dos permanecieron en silencio. Carlos intentaba recordar si existía algún documento que pudiera explicar todo aquello, pero no encontraba ninguna respuesta. Cuando salió de la cafetería, sintió que por primera vez estaba siguiendo una pista real. No sabía qué documentos eran, ni quién los había preparado, pero estaba convencido de una cosa. Alguien había hecho que su propia hija creyera algo sobre él, y esa mentira todavía seguía escondida en algún lugar. Esa noche, Carlos llegó a su casa decidido a revisar unos documentos que llevaba años guardados en un archivador. No sabía exactamente qué estaba buscando. Solo quería entender si existía algo que alguien hubiera podido usar en su contra. Abrió una carpeta tras otra. Escrituras, recibos, contratos antiguos. Todo parecía estar en orden. Cuando estaba a punto de cerrar el archivador, encontró un sobre color manila. Tenía escrita una fecha de hacía 3 años. Carlos lo abrió lentamente. Dentro había una copia de un préstamo que él había firmado para ayudar a Laura cuando ella y Andrés compraron su apartamento. Recordó perfectamente ese día. El banco no les aprobaba el crédito porque Andrés todavía tenía una deuda importante. Entonces Carlos decidió servir como codeudor. Gracias a eso pudieron comprar la vivienda. Carlos sonrió con nostalgia. Nunca les había pedido un solo peso por ese favor. Volvió a guardar el documento, pero al hacerlo notó que faltaba una hoja. Revisó nuevamente el sobre. Nada. Miró todas las carpetas. Tampoco estaba. Frunció el ceño. Recordaba perfectamente que ese préstamo tenía un anexo firmado por las 3 personas. Él, Laura y Andrés. Sin ese anexo, el contrato parecía completamente diferente. Carlos permaneció varios minutos intentando recordar cuándo había visto ese documento por última vez. Entonces vino a su memoria una escena. Meses atrás, Laura había pasado una tarde en su casa buscando unas fotografías antiguas. Mientras él preparaba café, ella estuvo sola varios minutos en el estudio donde guardaba todos sus archivos. Carlos sintió un escalofrío. No quería sacar conclusiones apresuradas. Pero si ese documento había desaparecido, solo existían muy pocas personas que sabían dónde estaba guardado. En ese momento sonó su celular. Era Claudia otra vez. Carlos contestó inmediatamente. Don Carlos, creo que acabo de descubrir algo, y creo que usted necesita verlo cuanto antes. Carlos salió inmediatamente hacia la casa de Claudia. Ella lo estaba esperando en la sala. Sobre la mesa había una carpeta de color azul. ¿Qué encontraste?, preguntó Carlos. Claudia abrió la carpeta con cuidado. Hace unos días Laura vino a mi casa. Estaba muy nerviosa. Traía varios documentos porque quería que la ayudara a organizarlos para una diligencia. Carlos permanecía en silencio. Claudia continuó.
Mientras ella salió a contestar una llamada, vi algo que me llamó la atención. Sacó una hoja y la puso frente a Carlos. Era una copia del préstamo que él había firmado años atrás, pero tenía varias anotaciones hechas con resaltador amarillo. Carlos la observó durante unos segundos. Era exactamente el mismo documento que había encontrado esa noche en su archivador, solo que allí aparecía una frase marcada varias veces. El codeudor responderá por la totalidad de la obligación. Laura pasó casi una hora mirando únicamente esa hoja, dijo Claudia. Parecía convencida de que ese documento demostraba algo muy importante. Carlos levantó la vista. ¿Y el resto del contrato? Claudia negó lentamente. No estaba. Solo llevaba esa hoja. Carlos volvió a mirar el documento. Entonces entendió por qué todo parecía incompleto. Aquella página por sí sola daba la impresión de que él podía reclamar la vivienda cuando quisiera. Pero Carlos sabía que eso era imposible. El contrato tenía un anexo, y ese anexo explicaba claramente que él solo había firmado como respaldo para que el banco aprobara el crédito. Sin ese documento, cualquiera podía interpretar la situación de una manera completamente distinta. Claudia rompió el silencio. Don Carlos, hay algo más. Carlos levantó la mirada. Cuando Laura regresó de la llamada, me dijo una frase que no he podido olvidar. ¿Cuál? Claudia respiró profundamente antes de responder. Me dijo, si mi papá hizo todo esto para quedarse con nuestro apartamento, nunca voy a volver a confiar en él. Carlos sintió que el mundo se detenía por un instante. Ahora entendía por qué Laura había cambiado tanto, pero todavía quedaba una pregunta mucho más importante. ¿Quién le había entregado ese contrato incompleto? ¿Y por qué nunca le mostró el resto de las páginas? Esa misma noche Carlos no pudo dormir. La frase de Laura no dejaba de repetirse en su cabeza. Nunca voy a volver a confiar en él. A la mañana siguiente tomó una decisión. Fue directamente al banco donde años atrás habían firmado el préstamo. Después de esperar varios minutos, una asesora revisó el expediente. Señor Carlos, aquí está el contrato completo. Ella colocó sobre el escritorio una carpeta bastante gruesa. Carlos comenzó a pasar las hojas una por una. Cuando llegó al final, apareció el documento que faltaba, el anexo. Allí estaban las 3 firmas, la suya, la de Laura y la de Andrés. La asesora señaló uno de los párrafos. Aquí se especifica que usted únicamente figura como codeudor para facilitar la aprobación del crédito. En ningún momento adquiere derechos sobre la propiedad. Carlos cerró los ojos durante unos segundos. Entonces preguntó, ¿es posible solicitar una copia de este expediente? Claro. Mientras la asesora imprimía los documentos, Carlos recordó algo. Disculpe, ¿alguien ha solicitado este mismo expediente antes? La mujer revisó nuevamente el sistema. Después de unos segundos respondió, sí, hace aproximadamente 8 meses. Carlos sintió un vuelco en el estómago. ¿Quién lo solicitó? La asesora leyó el registro. El señor Andrés, como cotitular del crédito. Carlos permaneció inmóvil. ¿Pidió el expediente completo? La asesora negó con la cabeza. No, solo solicitó copia de algunas páginas específicas. Carlos bajó lentamente la mirada hacia el contrato que sostenía entre las manos. Ya no tenía dudas. Andrés conocía perfectamente el contenido completo del préstamo. Sabía que Carlos nunca había intentado quedarse con el apartamento. Y aún así, había mostrado únicamente las hojas que podían hacer pensar lo contrario. Carlos guardó las copias dentro de una carpeta. Al salir del banco, no llamó a Laura. No quería discutir por teléfono. Aquella conversación tenía que ocurrir frente a frente. Sin embargo, mientras caminaba hacia el estacionamiento, su celular volvió a sonar. Era Sofía. Esta vez la llamada duró apenas unos segundos, lo suficiente para escuchar a la niña decir, «Abuelo, mamá está haciendo las maletas». Después, la llamada se cortó de nuevo. Carlos se quedó inmóvil. ¿A dónde pensaba ir Laura? ¿Y qué estaba ocurriendo dentro de esa casa? Carlos llegó al conjunto pocos minutos después de recibir la llamada de Sofía. Esta vez no discutió con el vigilante. Solo pidió que llamara a Laura. 5 minutos después ella apareció sola. Tenía una maleta pequeña junto a la puerta del edificio. Al ver a su padre se detuvo.
¿Qué haces aquí? Carlos abrió lentamente la carpeta que llevaba bajo el brazo. Solo necesito que veas una cosa. Laura negó con la cabeza. Ya no quiero seguir hablando de ese tema. Léelo primero. Después decides si vuelves a verme. Ella tomó los documentos con evidente molestia. Comenzó a pasar las hojas una por una. Cuando llegó al anexo del contrato, dejó de caminar. Volvió a leer el mismo párrafo. Después pasó nuevamente la página anterior. Comparó ambas. Su respiración comenzó a acelerarse. Esto nunca lo había visto. Carlos permaneció en silencio. Lo sé. Laura levantó lentamente la mirada. Andrés me mostró solamente las primeras hojas. Carlos no respondió. Ella continuó leyendo. Cada página parecía derrumbar una idea que había mantenido durante meses. En ese momento se escuchó el motor de un automóvil. Era Andrés. Apenas bajó del vehículo, vio la carpeta abierta en las manos de Laura. Su expresión cambió por completo. Caminó rápidamente hacia ellos. ¿Qué haces con esos documentos? Laura levantó las hojas. ¿Por qué nunca me mostraste el contrato completo? Andrés intentó responder. Eso no importa ahora. Respóndeme. Varias personas comenzaron a mirar la escena desde la portería. Andrés respiró hondo. Pensé que era mejor así. Laura dio un paso hacia atrás. ¿Me mentiste? Él evitó responder. ¿Me hiciste creer que mi papá quería quitarnos el apartamento? Andrés bajó la cabeza durante unos segundos. Después habló con voz baja. Tenía miedo. Laura frunció el ceño. ¿Miedo de qué? ¿De que algún día tú eligieras a tu papá antes que a nuestra familia? El silencio fue absoluto. Carlos observaba a ambos sin intervenir. Andrés continuó. Sofía quería pasar todo el tiempo con él. Tú siempre lo llamabas para todo. Yo sentía que nunca iba a ser suficiente. Así que, cuando encontré ese contrato, dejé que creyeras lo que más me convenía. Laura retrocedió un paso. Las lágrimas comenzaron a caer lentamente. Miró a su padre. Después volvió a mirar a Andrés. Durante varios segundos no pudo decir una sola palabra. Finalmente cerró la carpeta. Se acercó a Carlos. Y con la voz completamente quebrada solo alcanzó a decir: «Papá, ¿podemos hablar?» Los dos, ¿a solas? Laura permaneció varios segundos frente a su padre sin poder levantar la mirada. Después respiró profundamente. ¿Podemos caminar un momento? Carlos asintió. Los dos comenzaron a caminar por el sendero del conjunto, mientras Andrés permanecía inmóvil junto a la portería. Durante varios minutos ninguno habló. Fue Laura quien rompió el silencio. Cuando Andrés me mostró esos documentos, sentí que toda mi vida había sido una mentira. Carlos no respondió. Ella continuó. Pensé que todo lo que habías hecho por mí tenía un interés detrás. Carlos la miró con tranquilidad. Si alguna vez hubiera querido ese apartamento, nunca habría firmado como codeudor. Habría dejado que el banco rechazara el crédito. Laura bajó la cabeza. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera contenerlas. Perdóname, papá. Te cerré la puerta de mi casa. No contesté tus llamadas. Hice que Sofía creciera creyendo que tú la habías abandonado. Carlos respiró lentamente. Lo único que me dolía era pensar que Sofía creyera eso. Laura se cubrió el rostro con las manos. Ella preguntaba por ti todas las semanas. Yo siempre encontraba una excusa distinta. Carlos permaneció en silencio. Después dio un paso y abrazó a su hija. Laura rompió a llorar sobre el hombro de su padre. Perdóname. Por favor, perdóname. Carlos le acarició el cabello como cuando era niña. Ya pasó. Lo importante es que estamos aquí. En ese momento escucharon unos pasos corriendo. «¡Bisabuelo!». Sofía salió del edificio y corrió directamente hacia Carlos. Él se agachó justo antes de que la niña lo abrazara con todas sus fuerzas. «Pensé que ya no me querías». Carlos sonrió mientras le secaba una lágrima. «Jamás podría dejar de quererte». «Nunca». La niña sacó una pequeña caja de su espalda. Era el mismo rompecabezas que Carlos había intentado regalarle el día que no lo dejaron entrar. «Mamá lo encontró en tu carro cuando fue a buscar unos papeles. Dijo que era tuyo». Carlos sonrió. «Entonces creo que ya es hora de armarlo». Los tres caminaron juntos hacia el apartamento. Antes de entrar, Laura se detuvo un instante. Miró a su padre. «¿Vas a volver el próximo sábado?» Carlos sonrió. «Solo si Sofía sigue haciendo chocolate caliente». La niña levantó la mano de inmediato.
y esta vez sí vamos a terminar el rompecabezas. Los tres entraron al apartamento. La puerta quedó abierta. Y por primera vez en muchos meses, Carlos sintió que volvía a entrar a la casa como siempre había debido hacerlo.